Bueno, fue una sorpresa, digamos. Se sabía que existía una señal dada por decreto en aquel momento para universidades, que tenía varios años, y que existían las intenciones de ponerla en funcionamiento. Bueno, a mí me convocaron entre un grupo de más gente y, bueno, significaba un cambio. Yo estaba transitando ya las últimas materias de la carrera, me estaba por recibir, faltaba poco. Pero bueno, la decisión pasó por decir, bueno, vamos a comenzar a ejercer la profesión para la que uno estudió. Los medios de comunicación era como la salida más visible de una carrera que todavía en aquel momento era relativamente nueva y donde por ahí a uno le preguntaban comunicación, ajá, ¿y qué se hace con eso? La primera frase siempre sí, el trabajo en medios, periodismo. Bueno, a partir de eso, si bien no era el área en la que uno por ahí se proyectaba, la radio era un atractivo importante. La radio comenzó con una estructura muy clásica de lo que las radios eran, las radios Nacional, el U4 y demás tenían, porque la directora inicial tenía esa referencia. Así que bueno, había locutores designados, había operadores designados y yo había entrado como una especie de jefe de programación, aunque no estaba formalmente instituido de esa manera. Así que bueno, así se comenzó a trabajar, ¿no? En una radio que comenzó construyendo todo desde muy abajo porque en el montaje de una radio no había tanta experiencia, por lo menos desde la universidad. Y así largamos, con una programación que se armó, con un esquema informativo inicial, con música clásica, porque algunos consideraban que la universidad tenía que tener una programación que marcara la diferencia, y a veces la diferencia se pensaba desde ese lugar. Un programa de música clásica, convocar colaboradores, convocar a la misma universidad para que pudiera generar productos. Y de alguna manera esa era la gestión que íbamos haciendo. Puntualmente había que completar una programación y en esa programación quedaban los domingos sobre el cierre de la tarde un espacio donde la directora de aquel momento me dice, bueno, armemos un programa, a vos te gusta el cine, ¿por qué no lo pensás así? Pero también pensá en programas de televisión, en fin, digamos, la idea fue rellenar un espacio que no estaba cubierto y así surgió El Biógrafo, que fue mi programa. El cine a mí siempre me gustó, fue un hobby personal, casi familiar, en fin, lo compartía mucho con mi papá y así se armó. Primero de una hora lo empezamos a hacer con Gustavo Calderón, con la experiencia que todos teníamos, que en mi caso era pequeña. Era pequeña en esto de plantarse frente a un micrófono y construir un mensaje y construir un contenido. Y además en el cine significaba un mayor desafío, porque estábamos hablando de algo que es totalmente visual, hacerlo en radio. Pero bueno, la radio tiene esta cuestión, creo que única en los medios de comunicación, donde vos generás un vínculo a partir de la palabra que es por ahí, por lo menos desde mi punto de vista, a veces más personal y más interesante que en la televisión o que en la gráfica. Y así apareció El Biógrafo. Apareció el cine de Comodoro, el Cine Teatro Español, que en ese momento hacía muy poquito que había vuelto a comenzar. Habíamos estado sin cine en la ciudad durante un periodo importante y la gente del cine nos apoyó. Básicamente eran entradas y comentábamos los estrenos.
Y una posibilidad que para mí era absolutamente gratificante, que era ver todos los estrenos y comentarlos en el programa. Algo que formaba parte de un trabajo, de una obligación laboral, pero que era de un placer absoluto, por lo menos para mí. Iba a ver todo, lo que me gustaba y lo que no me gustaba. Géneros que nunca hubiera elegido, los iba a ver, y eso era una parte importante del programa. Y creo que una de las cosas que fue marcando la diferencia es que desde lo que era la palabra y desde lo que es el periodismo, si se quiere, luego el biógrafo fue creciendo porque de los domingos pasó a tener, de los domingos 1 hora pasó a tener un espacio de 2 horas los sábados, que fue creo que su mejor momento, porque es donde por ahí la gente llamaba, o donde uno empieza a tener, cuando estás en un medio de comunicación, esa devolución tan linda que es de encontrarte a alguien que te reconoce la voz y que le gusta lo que dijiste. Y así se fue consolidando. Siempre con la posibilidad de comentarlos. Después una casa de videos nos comenzó a acompañar, entonces ya eran los estrenos en DVD o en VHS, creo que todavía comentamos algo que tenía que ver con eso, y así se fue consolidando. Yo disfrutaba hacer este programa, disfrutaba ver películas, y siempre disfruté mucho el estar en la radio. La radio creo que, no sé si es porque fue el primer medio en el que yo trabajé, pero sigo teniendo un afecto muy grande por eso. Y Radio Universidad lo que permitía es que uno podía hacer, digamos, había todo por hacer. Y como estaba todo por hacer, no había estructuras las estructuras que limitaban eran económicas o técnicas, pero no había limitaciones en cuanto a lo que uno quería emitir. Y bueno, el biógrafo después me permitió ir al Festival de Cine de Mar del Plata en sus inicios, en algún momento, el charlar con directores de cine, el vincularse con algunas producciones que se hicieron en la zona, que bueno, era parte de mis actividades laborales en la radio, pero era algo que absolutamente disfrutaba.